Y bueno, vamos a empezar. Les recuerdo que ayer hablábamos de confiabilidad y consistencia interna, ¿cierto? Bueno, ya hablamos de alfa de Cronbach, tanto estratificado como alfa de Cronbach general. Cuándo se puede usar, cuándo no es recomendable usarlo. Pues la idea es que ustedes hagan alfa de Cronbach en sus trabajos, pero pongan aclaración de que no es como el estadístico más adecuado, ¿no? Entonces, por eso se los expliqué. Ahora vamos con división por mitades, que algunos autores no lo meten dentro de consistencia interna. Pues no entiendo la razón, la verdad, pero yo consideraría que sí entra dentro de esta consistencia interna, porque al final lo que hace es dividir la prueba en dos partes y ver qué tanto se correlacionan esas partes. Pues si las pruebas, si las preguntas, o sea, si las preguntas de la prueba están relacionadas, pues eso significa que hay consistencia interna. Entonces, pues no entiendo por qué, por ejemplo, este señor hizo la división, pero hay gente que, pues como yo, que considera que sí es consistencia interna. Entonces vamos a ir en la división por mitades, ¿cierto? Entonces recordarles que, bueno, esta es una base de datos que yo tengo de mi prueba, 13 preguntas, ¿cierto? De pregunta 1 a la pregunta 13. Entonces vamos a estar haciéndole esto de división por mitades. Entonces vamos a ir a analizar, vamos a escala, y vamos a análisis de fiabilidad, ¿ok? Entonces, en análisis de fiabilidad, pues metemos todas las preguntas que tengamos. 13 preguntas, ¿cierto? Pues aquí, listo. Se fueron las 13 preguntas. El modelo aquí ya no va a estar alfa porque no vamos a hacer alfa, sino que vamos a hacer dos mitades. Y vamos a ir a estadísticos a poner lo de elemento, escala y escala si se elimina un elemento, ¿cierto? Ahora, si ya lo hicieron en alfa de Cronbach, no es necesario que lo vuelvan a poner aquí porque es lo mismo ayer. Entonces, listo, se pone y pues le damos a aceptar. ¿Estuvo claro el paso a paso o necesitan que lo repita? ¿Todo bien? Todo claro. Ok. Entonces, miren, esto nos va a lanzar algo así. Primero, pues, la cantidad de datos, yo tengo 168, y pues, ajá, la prueba, ¿cierto? El análisis de la prueba. Miren lo que hace este tipo de confiabilidad. Divide la prueba en dos partes, parte uno y parte 2. Y te dice, la parte uno tiene 7 preguntas y la parte 2 tiene 6 preguntas. ¿Por qué es impar? Pues porque eran 13 preguntas, pero la idea es que sea dividido en números pares. Si son 20, 10 y 10. En este caso, como solo son 13, pues una tenía que tener más que la otra, porque una pregunta no se puede partir por la mitad, ¿cierto? ¿Qué tenemos que ver aquí? Aquí, lo que en realidad nos importa, todos estos valores alfa de Cronbach, esto no nos importa. Lo que realmente nos importa es el coeficiente de correlación, ¿cierto? El coeficiente de correlación. ¿Qué podemos verlo acá abajo? Podemos ver la correlación entre formularios, que da pues 70.4, y el coeficiente de Spearman-Brown, que es como lo que yo más recomiendo que se vea. Y miren que aquí, ¿qué tenemos que ver? ¿La longitud igual o la longitud desigual? ¿Cómo las partes están divididas o sea, como las partes son desiguales, es decir, no tienen la misma cantidad de preguntas, lo que vamos a ver es la longitud desigual. Vamos a ver este valor, 8,27. Y pues esto sería como la misma interpretación, una correlación que es de 8, pues es buena, ¿no? Entonces, así, pues esto es lo que se podría sacar de la división por mitades. ¿Qué podemos concluir? Que la parte uno tiene una correlación de 8,27 con la parte 2. Es decir, que las preguntas están o sea, están bien correlacionadas, lo que nos indica una consistencia interna. Entonces, recuerden, lo que tienen que mirar es el coeficiente de Spearman-Brown, longitud desigual, pues en caso de que las preguntas sean desiguales, o pues en caso de que sean iguales, longitudes iguales. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Vi que alguien abrió el micrófono ahorita que quería hacer una pregunta. ¿Todo bien? O quedó respondida.
Entonces, pues básicamente es esto, ¿no? Esta es la división por mitades. Pues ustedes concluyen que, bueno, miren que acá abajo les dice, bueno, la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quedan en la parte A. Y la pregunta 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 quedan en la parte B. Ahora, hay veces que organizamos las preguntas de tal manera, o sea, que las organizamos en orden, es decir, que las de la pregunta 1 hasta la 5 son conductuales, de la pregunta 6 hasta la 10 son cognitivas, y de la pregunta, no sé, 12 a la 14 son afectivas. Y a veces, ¿qué pasa? Que es que, bueno, como la prueba divide en orden, en el orden que uno las mete, pues va a decir, oye, yo voy a coger las primeras 7 preguntas. Pero vamos a ver que las primeras 7 preguntas todas son de, no sé, conductuales. En cambio, las preguntas de abajo, todas 7 van a ser afectivas, vamos a poner. Y pues como en la primera parte solo hay conductuales y en la segunda parte solo hay afectivas, a veces la correlación entre esas dos partes es bajita. ¿Por qué? Pues que claro, o sea, la primera parte tiene preguntas enfocadas a otro factor y la segunda parte tiene preguntas enfocadas al factor afectivo en este caso. Entonces, lo recomendable, o sea, cuando ustedes vean que está como muy bajito y tal y quieran subirlo, lo que hacen es lo siguiente. Van a ir a analizar, pues lo mismo, escala, análisis de fiabilidad, y en el momento de meter las preguntas, si saben que su prueba tiene 13 y la va a dividir en 7 y 6, entonces traten que, por ejemplo, si yo sé que de la 1 a la 5 son conductuales, entonces yo meto 1, 2, pero meto también preguntas de los otros factores, para que estén como mezcladas, ¿cierto? Y que me pueda decir, bueno, mira, la verdad es que son factores distintos, pero en sí tienen buenas correlaciones entre ellos. ¿Sí me hice entender con eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver si sube un poquito. Bueno, o sea, en realidad la mía no tenía problema porque era buena. O sea, tenían buenas, pero hay veces que es bajito. Entonces, vamos a ver. Aquí está en 8,67. El nuevo que hice. Y el anterior estaba en 8,67. Y el anterior estaba en 8,27. Si ven cómo subió bastante. O sea, por el simple hecho de mezclarlas. Entonces es un truco ahí que les dejo, pues si sufren de confiabilidad. Es un truquito ahí que siempre es útil, ¿no? Bueno, preguntas hasta ahora. Esto sería todo de dos mitades. Jason, una Dime, pregunta. dime, ¿Es Pau. posible hacerlo por factores en vez de mezclarlos? Es decir, primero un factor, luego el otro y luego hacer una general. No, aquí no se hace estratificado, porque es que la idea es que la prueba en general tenga consistencia interna. O sea, aquí es todo de una vez. Ah, listo, listo. Buena pregunta, Pau. Entonces, pues esto sería dos mitades. Esto sería dos mitades. La idea es que ustedes presenten esta tabla y pues logren interpretar, bueno, teniendo en cuenta el coeficiente de Spearman-Brown, pues se puede decir que esta prueba tiene una consistencia interna debido a que se dividió en dos partes y aún así hay una alta correlación entre estas dos partes. Algo así es la interpretación, ¿ok? Entonces, si no hay más problemas, puedo pasar al otro tipo de confiabilidad. Entonces, si hay preguntas, háganla ahora o callen para siempre. Mentira, no callen para siempre porque al final cuando ya vayan a hacer confiabilidad yo voy a estar acompañándolos a ustedes. Entonces, listo, vamos a ver aquí, vamos a ver el otro. Entonces ya vimos alfa de Cronbach, ¿cierto? Ya vimos dos mitades. Ahora vamos a ver omega. McDonald's omega, ¿ok? A diferencia, o sea, a diferencia de alfa de Cronbach y división de dos mitades, omega va a estimarnos un valor de consistencia interna basado en las comunalidades de la prueba. ¿Qué son las comunalidades de la prueba? Las comunalidades de la prueba es un estadístico que se obtiene cuando se está haciendo validez de constructo mediante análisis factorial. Yo sé que eso es una vaina bien loca porque ustedes todavía no han estudiado validez. La próxima semana van a dar validez. Pero lo que hace McDonald Omega es ver esas comunalidades y ver cómo se están comportando para poder hacer
o sea, para poder sacar un índice de consistencia interna. Omega es uno de los estadísticos que más se está usando recientemente, no más usando, sino es como un estadístico nuevo, o sea, no tan nuevo, ya existe su tiempo, pero se han dado cuenta las personas de la psicometría que es como un estadístico correcto, que es correcto utilizarlo para confiabilidad. Entonces esto es como una buena práctica, ¿cierto? O sea, es como que cuando se viene haciendo algo mal y aparece algo nuevo que es correcto hacerlo, así es Omega, así es McDonald's Omega. Entonces, pues básicamente Omega nos va a dar un coeficiente, un valor, que nos va a permitir decir si hay consistencia o no hay consistencia interna dentro de la prueba. Para Omega hacer eso, pues Omega tiene que hacer un análisis factorial, que ya ustedes la próxima semana van a saber qué es esto de análisis factorial, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo hacer Omega. Para Omega, Omega en SPS no se podía. El profesor y yo estuvimos haciendo una investigación, bueno, ¿cómo hacemos Omega en SPS? Porque es algo nuevo, ¿sí me entienden? Y bueno, estuvimos leyendo una literatura en inglés y nos dimos cuenta que, oye, sí se puede hacer Omega, podemos instalar unos parches en SPS. Y bueno, eso es algo o sea, que es nuevo ahora en la materia porque los del semestre anterior, ni mi semestre, ni nadie, nunca, había sabido eso. Así es que ustedes están un poquito más actualizados, ¿no? Están en la moda ya. Entonces, para eso les voy a mostrar cómo tienen que instalarlo, ¿cierto? Entonces, les voy a montar un link aquí en el chat. Les voy a mostrar un link en el chat que tiene esto del Omega. Esto del Omega. Entonces, regalen un momentico. Vamos a buscarlo aquí. Ah, bueno, si quieren profundizar esto de confiabilidad, pues este video es buenísimo, que fue donde saqué la imagen. Este señor Joaquín es buenísimo explicando las cosas. Bueno, y ahí le hice una recomendación. Ahí había dicho que no se podía hacer alguito, pero sí se puede hacer. Entonces, bueno, voy a buscar el link porque él da los links de donde saca la información. O sea, es alguien que está súper actualizado. Entonces, miren, vamos aquí a buscar estos dos artículos. Que de aquí fue donde estuvimos buscando. Entonces, miren que esto es algo en inglés y tal. Entonces, ustedes van a descargar, o sea, les voy a mandar este link. Les voy a mandar este link por el chat. Bueno, mira, Pau lo conoce. Listo, Pau. Perfecto. Entonces les voy a mandar este link. Ustedes van a abrir ese link y van a descargar donde dice Omega, lo van a descargar, que dice Download Omega. Y le van a dar aquí en Omega Zip. Entonces, vamos a descargarlo, miren, yo le voy a dar y él se va a descargar rapidito, eso no pesa absolutamente nada. Entonces, una vez descargado, van a hacer lo siguiente. O sea, voy a hacer el paso a paso, ustedes lo hacen después, ¿ok? Entonces, una vez descargado Omega, lo abren y van a extraer, o sea, van a darle aquí en los tres punticos y van a extraer esto de Omega. Lo van a extraer en el escritorio donde quieran guardarlo, que se le guarde una carpeta. ¿Cierto? Yo le voy a dar Yes to. Entonces, luego de que ya hayan hecho eso, vamos a ir a SPS. Recuerden, repito el paso a paso. Lo descargan, les va a salir así. Hunden aquí en los tres punticos y extraen esto. ¿Cómo le dan en extraer? Aquí en el segundo iconito. Extraer. Ta. Y pues lo ponen en el escritorio y le dan a aceptar y listo, eso se extrae. Una vez extraído, pero miren aquí que eso se va a poner en el escritorio, se les va a poner todos estos archivos. Entonces vamos a ir a SPS. En SPS vamos a ir a donde dice utilidades, ¿cierto? No, perdón, aplicaciones aquí. Aplicaciones. Le vamos a dar en utilidades y donde dice instalar diálogo personalizado. Y pues buscan ahí donde ustedes lo hayan instalado, escritorio, y ahí les va a salir Omega. Y listo, ustedes le dan Omega, abrir, y puff, y eso se instala solo. Ya yo no le voy a dar a abrir porque ya yo lo tengo. Y eso va a hacer que cuando ustedes den analizar escala, les salga esto Omega, esto de aquí. Dice Omega Alpha and All Test Reliability Production. Entonces, aquí, pues, ahí se hace Omega.
¿Tienen alguna pregunta del paso a paso de cómo instalarlo en SPS o todo correcto? Y yo que me alegro. Entonces, díganme, ¿todo bien o no entendieron el paso a paso? Ah, bueno, listo, Pau. Ya tú pudiste. Entonces, las demás cuando lo vayan a hacer, si hay algún problema me avisan. Y bueno, ahí yo me reúno con ustedes y las guío. Entonces, listo. Ahora vamos a hacer omega, ¿cierto? Para omega lo mismo. Analizar, escala. Y ya no va a ser análisis de fiabilidad, sino omega alfa. Ahí, le damos ahí. Y nos va a salir algo así. ¿Lo ven? Entonces, vamos a seleccionar todas las preguntas. Vamos a meter todas las preguntas. Está listo. 13 preguntas vamos a hacer. Y pues vamos a hacer que nos diga, que nos haga, pues en McDonald's Omega. Aquí esto de ML y HA, eso va a depender ya cuando ustedes hagan, o sea, cuando ya ustedes sepan qué modo de extracción van a utilizar en el análisis factorial. Entonces, pues no nos compliquemos la vida con eso. Tienen que saber que dependiendo del que vayan a usar, presionan acá o en el de acá. Y pues les dice que les muestre los ítems de correlación. O sea, les dicen que le muestren estos tres cuadritos, ¿cierto? Y le dan aquí generar 95% de le dan en este de aquí, en intervalo de confianza, con 95, porque ese es el que se trabaja en psicología. ¿Ok? Y aquí ya dejan estos aquí como está. Entonces le damos, a ver, en about nada. Le damos a aceptar y eso nos va a salir un poco cosas raras en la pantalla. Eso se va a poner todo raro, entonces no se preocupen, eso sí. Eso es así. Y vamos a ir a los resultados. Y él nos va a mostrar algo así. En la primera gráfica nos va a decir, bueno, esta es la matriz. Se los voy a explicar después para cuando hagan validez. ¿Qué es lo que nos importa de aquí? Subimos y vamos aquí donde dice real, confiabilidad omega. Y dice que es 854. Esto es lo que nos va a importar. Omega. Así es que se saca omega, ¿ok? Con este valor de aquí. Y listo, eso es omega. Entonces, ¿cómo se interpreta omega? Pues, a través del estadístico de McDonald's Omega, que dio un valor de 0.854, se afirma que la prueba tiene una consistencia interna buena. Omega funciona bajo los mismos valores de alfa de Cronbachler. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo claro ahí con omega? Todo bien. Ok, listo. Perfecto. Entonces, hasta aquí con SPS. SPS out. Vamos, SPS out. Entonces, vamos a ir al otro programa. El otro programa es Factor. Entonces, ya dimos alfa de Cronbach, división por mitades, omega. Bueno, omega, algo más que decirle de omega. Omega se utiliza con escalas Likert. Escalas Likert es lo que ustedes tienen, las que son como 5 opciones de respuesta, y nunca, siempre, totalmente, a veces. Hay algunas que son de 3, algunas que son de 4. Entonces, tienen que ser escalas Likert menores a 5 opciones, ¿ok? Lo cual, pues, ustedes podrían usar porque ustedes tienen 5 opciones, la mayoría. Y si tienen 4, también se puede usar, ¿ok? Entonces, perfecto con omega. Entonces, bueno, el coeficiente KR20 o KR21 no se puede usar porque, pues esto, si no estoy mal, es para variables dicotómicas. Para escalas dicotómicas, que son, las escalas dicotómicas son esas que son solo dos opciones de respuesta. Sí, no, o cosas así, verdadero o falso. ¿Ok? Y bueno, vamos con algo importante que es el alfa ordinal. Alfa ordinal. Entonces vamos a abrir Factor. Factor, si recuerdan, es este simbolito verde que está aquí. Este simbolito verde de aquí con los tres punticos. Cuando ustedes lo abren, les aparece algo así. Factor Analysis. Entonces,
para Factor tenemos que tener una base de datos, ¿cierto? Pero la misma base de datos de SPS no nos sirve, no nos sirve. Entonces tenemos que convertir la base de datos de SPS a un tipo de archivo especial. Y tenemos que asegurar que en Factor solo sea una base de datos con preguntas. Miren que yo aquí tengo preguntas y tengo otras cosas acá, ¿cierto? Esto no me sirve. Entonces esto pues yo lo voy a borrar. Pero no lo voy a borrar aquí, sino que lo voy a borrar en Excel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pasar la base de datos de SPS a Factor? Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ir a archivos, le damos en guardar como y le vamos a poner acá en guardar como tipo, vamos a cambiarlo que no sea SAP, sino que sea Excel. Miren que aquí hay tres opciones de Excel. Yo le voy a dar Excel de 97 al 2003. Vamos a ver, yo le voy a dar en eso. Y le voy a poner un nombre, lo voy a guardar acá en escritorio, ¿cierto? Voy a poner el escritorio, voy a poner monitorías Factor, voy a ponerle así. Listo, yo le doy guardar. Se guardó ya. Entonces vamos a abrir ahora el Excel que guardamos, ¿cierto? Mírenlo acá donde está. Monitorías Factor. Ahí, o sea, todo bien para guardar el archivo SPS a Excel. Porque, para que no se me pierda. Todo claro, no hubo alguna pregunta. ¿No hay alguna pregunta? Yo sé que la monitoría de hoy está como silenciosa. Yo no sé, están tan dormidas, se durmieron las dormí. ¿O que hace hambre? Habla un micrófono a alguien, háblame, díganme algo. Hambre. Sí, la verdad es que hace hambre, yo tengo tronco de hambre. Entonces, bueno, listo, como todo está correcto, vamos a avanzar. Entonces abrimos el Excel, ¿cierto? Se abrió Excel. Y miren que nos va a salir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, así, nos va a salir todo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es borrar todas estas cosas que no son preguntas, ¿cierto? Vamos a borrar todas estas columnas. Entonces borramos todas estas columnas. Listo, borramos todas estas columnas. Total general también. Vamos a borrarlas. Eliminar. Y listo, se borraron las tres preguntas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que borrar estas de aquí. O sea, pregunta 1, pregunta 2. No, que nada más queden los números. Entonces vamos a borrar esta columna también. Y que nada más queden así los números. Ahora, después de haber hecho eso, vamos a guardar como. Vamos a guardar este archivo de Excel en guardar como. Y lo vamos a guardar, pues vamos a guardarlo por aquí en el escritorio. Monitoría Factor. Vamos a ponerle 1. Y en tipo lo vamos a guardar como archivo CSV. Delimitado por coma. CSV delimitado por coma. Lo seleccionamos y le damos guardar. Le damos sí a esto. Y cerramos acá. Y le damos, pueden decirle que sí, pueden decirle que no, como quieran. Listo. Le decimos que no para no tener que guardar nada. Entonces miren que aquí se creó el archivo, monitoría Factor. Ahora sí, vamos a ir a Factor para meter esta base de datos en Factor, ¿ok? Entonces vamos a Factor. Read Data. Le vamos a dar aquí, Read Data, que es como leer la base de datos, ¿no? Entonces, le vamos a dar aquí y nos va a salir algo así. Lo que tenemos que hacer es darle en Browse, ¿ok? En Browse para que se nos abra buscar una base de datos, ¿cierto? ¿Dónde la tenemos guardada? La tenemos guardada en escritorio. Entonces la vamos a buscar en escritorio. Y aquí en tipo de datos lo vamos a cambiar y vamos a poner que nos lea todos los tipos de datos, ¿ok? Entonces vamos a buscar nuestra base de datos. Vamos a buscarla, que se debe llamar monitoría Factor 1. Aquí está, miren, monitoría Factor 1. Y le damos a abrir. Y automáticamente el mismo programa me va a decir, tú tienes 168 participantes y 13 preguntas o 13 variables. Y listo. Ahí ya metimos la base de datos en Factor. ¿Ok? Entonces le vamos a dar OK. Una vez ya metida la base de datos, vamos a ir a configuración de análisis. Configuración de análisis. Acá, en el segundo. Y nos va a salir algo así. Que así es que vamos a configurar todo lo que vamos a hacer en este programa, ¿cierto? Entonces,
Lo primero es que miren que aquí están las 13 preguntas ya incluidas. Miren, 13 preguntas incluidas ya. Las 13 preguntas. ¿Por qué teníamos que borrar todas o sea, por qué teníamos que borrar todas esas cosas? Porque es que aquí no es como SPS que nos dice, bueno, la pregunta uno, pregunta no. Aquí no. Dependiendo de lo que tengamos, él no pone variable uno, variable 2, variable 3. O sea, por eso solo tenemos que tener las 13 preguntas en orden, para que sepamos que la variable uno es la pregunta uno, para que sepamos que la variable 2 es la pregunta 2. Entonces, es necesario que se haga todo ese paso a paso que yo hice en Excel, de borrar todas las otras cosas que no son preguntas y de, eh, aparte de borrar, de quitar como las nombres de las variables, que no se ponga pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, sino que solo salgan los números, ¿ok? Entonces, una vez hecho eso, miren que ya todas las 13 preguntas están ya incluidas. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, seleccionar que la forma, que el estadístico que utilice o la matriz de correlación que utilice para hacer los análisis sea una matriz de correlación tetracórica o policórica. Y yo sé que el profesor me dijo que ustedes ya andaban de intensas buscando o leyendo esa vaina. Entonces, Harry y Jessica, y bueno, Pau que no está, Pau, ¿qué entendieron ustedes de eso de matriz policórica y tetracórica? ¿Ustedes leyeron eso, no? Yo creo que la que mencionó esa fue Mauren y no sé si está aquí. Ah, no, pero eso me había dicho que que eran ustedes, me dijo, no, ellas son, ellas se pusieron a leer eso. Ah, oh, No, entonces no fueron ustedes. Ok, el madre no está. Entonces les explico. Fue madre, man. Les voy a explicar. Perdónenme, perdónenme. Es que el profesor me había dicho que habían sido ustedes. Yo le dije, ¿cómo así? Ah, jo, esta gente está volando. él nos mete en todo a nosotras. Entonces, bueno. Aquí. Las matrices. ¿Recuerdan cuando yo les decía que, bueno, que hay formas de que para saber qué tipo de correlación utilizar, hay que ver si la prueba tiene normalidad o no tiene normalidad? ¿Recuerdan eso, cierto? Entonces, el SPS, el programa SPS, todos los análisis que hace, los hace con la matriz de correlación de Pearson. Es decir, que asume que todos los datos que metamos ahí son datos que tienen normalidad. Y eso es un error, porque puede darnos valores que no son exactos, o sea, no son valores reales a veces. Por eso es que yo, personalmente, amo Factor, porque Factor me permite hacer todo el análisis desde la matriz policórica y tetracórica, que son unas matrices de correlación alternativas para esos datos, o sea, o para esas poblaciones que no tienen distribución normal. Entonces, no, o sea, no es necesario que ustedes entiendan completamente qué es esto de policórica y tetracórica. Lo que deben entender realmente es, listo, como una prueba no tiene normalidad, no puedo usar correlación de Pearson porque no está bien. Lo que debo hacer es usar una matriz de correlación policórica o tetracórica. Ahora, para usar la matriz de correlación policórica y tetracórica, eh, a veces hay que mirar el tipo de escala que es. Las matrices de tetracóricas, porque son diferentes, se usan para escalas dicotómicas, es decir, para pruebas que tienen opciones de pregunta de dos. Por ejemplo, ¿usted compró algo? ¿Sí o no? ¿Usted esto falso o verdadero? Cosas así, que sean dos opciones de respuestas. Esas son las escalas dicotómicas. Y las matrices de correlación policóricas se utilizan para, pues, tanto dicotómicas y Likert. ¿Qué tiene Factor de especial? Que Factor no te pone a elegir entre policórica y tetracórica. Tú la seleccionas y él, haciendo el análisis de los datos, te dice la tuya, o sea, te hace el análisis con policóric, o si él ve que tus datos son de tetracóric, te hace el análisis con tetracóric. ¿Ok? ¿Sí me entendieron eso? Sí. Eso sí como con pena, sin convencimiento. O sea, en serio, ¿me ¿Podrías, entendieron?
Jason. Ok, listo, yo repito. Recuerden que las pruebas tienen ciertas distribuciones, ¿cierto? Algunas pruebas tienen normalidad, otras no tienen normalidad. ¿Recuerdan qué significa que una prueba tenga normalidad y que no tenga normalidad? ¿Sí lo recuerden? ¿O necesitan que les... Está por debajo del 0,05. O sea, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la significancia esté por debajo de eso? ¿No se acuerda? Venga, se lo voy a explicar un momentico. Es que es necesario que ustedes lo entiendan. Eh, vamos a explicárselo. Hay una diapositiva que yo lo hice. Creo que es esta. Norma y estandarización. Aquí debe estar. ¿Recuerdan esta campana? La campana del señor Gauss. ¿Recuerdan? Sí. Okay. Sí. La normalidad significa que todos los datos están dentro de una zona. Es decir, que la mayoría de los datos que se obtienen en una prueba están como en la mitad, en la media. ¿Sí me entienden? O sea, todos estos punticos son datos. Todos estos punticos son datos. Y miren que están la mayoría ahí. Entonces se hace una campana como perfecta. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay normalidad? ¿Qué pasa cuando no hay normalidad? Que los datos están distribuidos, están como dispersos. O sea, es como cuando hay como un desorden ahí en los datos. Algunos están por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Otros están por acá, otros están por acá, otros están por acá. ¿Y por qué eso es común en la psicología? ¿Por qué es común en la psicología que los datos sean dispersos? Porque es que las personas son muy distintas. Entonces, para lo que Pau es algo que ella tiene muy bajito, o sea, que ella no presenta mucho, puede que para Laura sea algo que sí, que es muy fuerte en ella. Y para Berlis puede que sea, pues, en la mitad, ni tan fuerte ni tan débil. Entonces, teniendo en cuenta que todas las personas son distintas, que las personas piensan diferente, que tienen rasgos diferentes, pues ellos van a responder de manera distinta. Por eso los datos en psicología, por lo general, no suelen tener distribución, porque es que las personas como piensan distinto marcan donde piensan. ¿Sí me entendieron eso? Sí. Sí. Entonces, ahora, teniendo en cuenta que eso es la normalidad y teniendo en cuenta que en psicología no hay normalidad, hay que saber seleccionar los estadísticos. Entonces, hay unos estadísticos que tienen como unos requisitos, ¿cierto? Vamos a poner aquí esta diapositiva. Hay unos estadísticos que tienen como unos requisitos, ¿cierto? Esos requisitos son los siguientes. La matriz de correlación de Pearson pide que la prueba tenga normalidad y los datos sean continuos. Las pruebas de ustedes tienen continuidad, así que no se preocupen. Entonces, como la matriz de correlación de Pearson pide normalidad y continuidad, y es posible que los datos de ustedes no tengan normalidad, ¿por qué usar una matriz de correlación de Pearson? ¿Por qué usarla si no estás cumpliendo con los requisitos? Es como si dijeras, oye, es como si se dijera, para hacer pilo paga tienes que sacar un puntaje de tanto. Y no, yo porque soy Jason, yo digo, no, yo voy a hacer pilo paga, el gobierno me tiene que pagar. A pesar de que yo no cumplí con el puntaje, el gobierno me tiene que pagar porque yo soy Jason. Entonces, el gobierno me va a decir, pero ¿por qué? Porque tú vas a hacer pilo paga, porque vas a utilizar esa matriz si tú no estás cumpliendo con eso. Asimismo pasa con esto. En el momento de nosotros seleccionar o configurar los análisis que vamos a hacer, hay que ser muy cuidadosos con eso. ¿Ok? ¿Sí me hice entender con eso? Sí. Ahora, entonces, teniendo en cuenta que la matriz de correlación tetracórica y policórica no necesitan normalidad, sino normalidad multivariada, que es algo que sí tienen las pruebas de ustedes, pues se puede utilizar. Y de hecho, autores dicen, la normalidad no afecta el comportamiento de estos estadísticos. Algunos autores hasta afirman eso. Pero bueno, no hay problema con... Entonces, por eso es que nosotros
La idea es que utilicemos matriz de correlación tetracórica y matriz de correlación policórica. Ahora, ¿cuándo uso matriz tetracórica y cuándo uso policórica? Tetracórica se usa cuando la prueba tiene opciones de respuesta de 2. Es decir, sí o no, o falso o verdadero. Ahora, cuando las pruebas tienen opciones de respuesta de 5, de 4, de 3, como de nunca, siempre, de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, cosas así, pues se dice que hay una matriz de correlación policórica. O sea, se dice que se debe utilizar matriz de correlación policórica. ¿Ok? Ahora sí me entendieron esto mejor. Sí, ya entendí. Entonces, listo. Una vez seleccionado la de matriz correlación policórica, hay que configurar. Y miren que aquí dice número de factores o componentes. Pues esta prueba tiene 3, ustedes tendrán 2. La mayoría tiene 2. Entonces aquí ponen 3, o sea, ponen los que ustedes tengan. Siempre van a quitar el robusto análisis porque después se demora mucho. ¿Ok? Quitamos aquí el chulito. Y vamos a seleccionar aquí Other Specification. Y miren que aquí nos va a decir qué estadísticos quieres. Yo quiero que me compute el omega, ¿cierto? El omega. Y listo. Yo quiero el omega para ver que aquí también se puede sacar omega. Y le damos OK y listo, OK acá. Y damos computar. Y eso va a cargar. A veces eso demora un montón porque tiene muchas preguntas. Pero es un análisis como exhaustivo, ¿sí me entienden? Un análisis completo. Es algo que vale la pena hacerlo. Entonces esperamos un momentico que cargue. Miren que bueno, tampoco es que se demore mucho. Y eso nos va a abrir una hoja, un documento, un bloque de notas. Un bloque de notas, donde vamos a poder ver los estadísticos. Entonces, miren. Esto es un poco números, un poco vainas raras, pero no se me asuste. Que yo les voy a explicar cada una de estas cosas cuando estemos dando validez. O sea, porque este es el análisis factorial. Aquí se hizo un análisis factorial, ¿ok? Y yo les voy a explicar cada una de esas cosas. Entonces, miren, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando. Hasta encontrarnos, vamos a bajar, vamos a bajar. Miren que esto es un poco números, esto es una vaina de locos. Hasta encontrarnos con esto de aquí. ¿Cierto? Que aquí nos dice McDonald's Omega. Y nos dice 0.90, que está bien casi al límite de estar un poquito mal, ¿no? Entonces, ustedes de pronto se pregunten, oye Jason, pero ¿por qué Omega te dio diferente acá en Factor y en SPS? La diferencia es que como SPS hace los análisis con correlación de Pearson, pues a veces puede afectar los resultados. En cambio, como Factor hace los análisis con correlación policórica, con una matriz de correlación policórica, miren que los resultados son más altos y son mejores. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen bajos valores en SPS, sálganse de SPS y vénganse para Factor. Que Factor le soluciona, o sea, porque sube bastante los valores. Entonces, aquí pues tendríamos el omega. Ahora, ¿cómo hacemos alfa ordinal? Que era el punto de Factor. Alfa ordinal, ¿cierto? De carácter ordinal o nominal. Eso depende de lo que ustedes quieran. Pues si su prueba es ordinal, si su prueba quiere establecer un orden, pues lo hacen ordinal. Si su prueba quiere establecer o sea, como descripciones, quiere dar como establecer algo, no orden, sino establecer descripciones, es nominal. Pero ustedes no tienen que preocuparse por esto porque el mismo Factor, o sea, les dice, el mismo Factor les hace como el mismo Factor selecciona la correlación policórica o tetracórica, pues ustedes simplemente están haciendo un alfa ordinal. ¿Ok? Entonces no es necesario que hagan esa distinción de nominal o ordinal, solo se los quería mencionar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para hacer el alfa ordinal, nosotros habíamos visto un video, el profesor y yo, que nos decía, no, el alfa ordinal es esto que se encuentra aquí, ya se los voy a mostrar, espérense, lo estoy buscando. Esto que se encuentra aquí, que dice Orión, porque el alfa ordinal es por factores, ¿cierto? Y nos dice, mira, el alfa ordinal es este. Y te dice que el factor 1, el alfa es de 0.9, el factor 2, 0.9 y el factor 3, 0.8. Y nos dimos cuenta de que estos valores no son tan reales.
Entonces buscamos una nueva forma de hacerlo. Y pues la conseguimos, ¿no? La conseguimos. La nueva forma de hacerlo es con esta tablita. Con esta tablita que se llama matriz, la rotación de matriz cargada. Esta tablita, pues yo se las voy a explicar en análisis factorial. En análisis factorial. No se preocupen por eso. Pero quiero mostrarles cómo se hace la confiabilidad de alfa ordinal con esta tablita. Entonces, miren esta tablita. Esta tablita te dice factor 1, factor 2 y factor 3. Y te dice, la pregunta 1 está cargando de esta manera en el factor 2. La pregunta 2 está cargando de esta manera en el factor 1 y 2. Cuando las preguntas cargan en dos factores, eso es un problema. La pregunta 3 está cargando en este factor. Y así. O sea, te dice dónde está en cada pregunta. Entonces, para hacer el alfa ordinal, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué factor está cargando cada pregunta. Entonces, listo. Aquí tenemos pregunta 2, está cargando en el factor 1, en el factor 4, en el factor 5, en el factor 9, en el factor 10. Perdón. La pregunta 2 está cargando en el factor 1. La pregunta 4 está cargando en el factor 1. La pregunta 5 en el factor 1. Y así. ¿Sí me entendieron? O sea, ¿sí me entienden cómo leer esta tablita? Sí. Ajá, sí no han convencido. A ver, voy a preguntarles para ver si entendieron. ¿Cuáles son las preguntas de factor 3? La 6, la 7 y la 8. Exacto, esas son las preguntas de factor 3. Entonces vamos a hacer alfa ordinal. Pues el alfa ordinal se hace para cada factor, oye. Ven acá. Porque ¿Y qué? dijiste que es un peligro cuando dos variables dos valores están en dos factores. Eso es un peligro porque esa pregunta es ambigua. Pero Entonces ¿y así qué es se que hace la ahí? pregunta se elimina. Y ven acá y después cómo O se sea, no se puede interpreta. contar en dos lugares, no se puede contar en dos factores. No se puede contar. Obviamente, ajá, por falta de tiempo, o sea, esta pregunta yo tendría que sacarla. ¿Sí me entienden? Vamos a hacer el factor ordinal, el alfa ordinal de un solo factor. Vamos a hacer la del factor 3. La idea es que ustedes las hagan de todos los factores que tengan, ¿ok? Vamos a hacer la del 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo les voy a pasar un archivo de un artículo de un señor llamado Lorenzo. Lorenzo, una investigación que hizo en el 2016 de esto de alfa ordinal. Lorenzo lo que nos dijo, bueno, se puede hacer alfa ordinal a través de este Excel, ¿cierto? Entonces nos dio un Excel. Nos dio un Excel que es importantísimo. Y espérense un momentico que lo estoy buscando. Monitorías para falta, ejercicio, para falta. Aquí no está. Ya se han visto. Psicometría. Aquí está. Un momentico. Aquí está, alfa ordinal. Entonces, miren, el archivo es el siguiente. Uno pone aquí el peso de cada pregunta y eso le saca el alfa ordinal de una vez. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer el de factor 3, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Listo, está. Copiamos. Recuerden que esto es por cada pregunta, entonces no tienen que ubicarlo, o sea, no tienen que ubicarlo dentro de las preguntas que son. O sea, no como que en el 6, en la 7 y en la 8, no, porque tienen que hacer un alfa ordinal para cada pregunta. Ahora, si ustedes copian así, eso les va a dar un error. Tienen que cambiar el punto por una coma. ¿Oyeron? Punto por una coma. Importantísimo. Y eso nos va a dar automáticamente el valor, alfa ordinal, 0.81. ¿Lo ven? Ese sería el alfa ordinal del factor 3. Y así tendrían que hacer para cada uno de los factores. Entonces, luego de que hayan hecho esto, pues interpretan. Los valores tienen la misma interpretación que alfa de Cronbach. De 7 a 9, bien. Mayor a 9, peligroso. ¿Ok? ¿Sí entendieron cómo hacer esto de alfa ordinal?
Chicas. Sí. Sí. Entonces, no sé, hagamos. Que ya son las 53. No, ya no podemos hacer más nada. Entonces, bueno, eso sería como así, eso serían todas las confiabilidades que ustedes pueden utilizar, ¿ok? Para tener consistencia interna. ¿Cuáles? Alfa de Cronbach, división por mitades, alfa ordinal, omega. Entonces, miren que hay 4 que pueden utilizar. Tienen que saber cómo utilizarlas. En los programas, ustedes deciden en qué programa hacerlas, ¿ok? Entonces, eso es todo. Yo les voy a pasar después voy a pasarles este documento para que practiquen. Y bueno, no sé si tengan preguntas. ¿Hay preguntas? ¿O todo claro? Jason,